Buenas noches, bienvenidos a este espacio nuevamente donde conversamos de diferentes temas que son de total interés para nuestra ciudad, para nuestra metrópoli y pues obviamente enfocándonos en aquellos temas de los que yo suelo hablar, por ejemplo, la sostenibilidad y la calidad del aire, que es el tema de hoy. Mm, Durante estos últimos meses, quienes estamos pendientes de la calidad del aire, pues hemos visto una enorme reducción en la contaminación. Vemos que generalmente muchas de las estaciones de monitoreo permanecen en verde o en amarillo. Claro, esto nos pone muy contentos, pero también es evidente que esto se debe al hecho de que estamos en medio de una pandemia mundial y la cuarentena ha reducido drásticamente la actividad urbana tanto en las industrias como en la movilidad. Y a esto se debe, pues, recientemente la reducción de las emisiones, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. También se hicieron populares hace un par de meses algunas imágenes satelitales donde mostraban el impacto de la cuarentena en países como China e Italia, donde pues fue bastante evidente la reducción de la contaminación. Incluso, para que vean cómo es de paradójica la naturaleza, se han hecho cálculos, estimaciones de cuántas vidas se han salvado gracias al coronavirus. Y esto pues porque la contaminación reduce y entonces reduce su afectación sobre el ser humano y entonces, irónicamente, el coronavirus también ha salvado vidas. En el caso del Valle de Aburrá, hay una herramienta que ha sido de total utilidad y ha sido precisamente pues la guía eh, sobre la cual se toman las decisiones con respecto a la calidad del aire y es el inventario de emisiones atmosféricas que publica o que contrata el área metropolitana y que lo publica cada 2 o 3 años generalmente. El más reciente fue con datos de 2018 y fue publicado hace apenas un mes. Mm, con poca bulla, hay que decirlo, no se habló mucho del tema, probablemente porque pues, la atención de la ciudadanía no ha estado centrada en los problemas de la calidad del aire, pero probablemente también porque algunos de los resultados que muestra el nuevo inventario se prestan a polémica, se prestan para mal pensar, digamos, algunas cosas. Entonces, analizando este último inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, en compañía de Juliana Gutiérrez, a quien ya les voy a presentar, escribimos un artículo que fue publicado, agradezco pues al portal Quién y Qué, que ha estado publicando nuestras columnas. Entonces, la idea del día de hoy es que vamos a hacer una lectura conversada de este artículo. Antes de proceder pues a leerlo, les presento nuevamente, ya la han visto conmigo, a Juliana Gutiérrez, la coordinadora de todos los temas de sostenibilidad en mi equipo, pero sobre todo la directora y fundadora de Low Carbon Cities. Juliana, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Dani, gracias pues por abrir este espacio para difundir el conocimiento y enganchar a más personas en estas discusiones sobre la calidad del aire, que es un tema que cada vez le interesa a más personas. Y bueno, no, gracias por compartirme la invitación. Bueno, Juli, antes de entrar en materia, yo quisiera que le contaras a la gente qué es Low Carbon Cities, qué hacen y quien quiera tener más información, dónde puede buscarla. Bueno, pues primero, Low Carbon City es una plataforma y un movimiento de ciudadanos que estamos preocupados por el cambio climático y que nos interesa construir movimiento a partir de esto. Desde Low Carbon City nosotros buscamos espacios para educar sobre el cambio climático y cerrar todas esas brechas de conocimiento que existen sobre todo lo técnico y llevarlo al ciudadano de una forma más fácil y más digerible para que se pueda convertir todo ese conocimiento en acciones puntuales. Y cuando yo hablo del ciudadano, me estoy refiriendo al ciudadano que trabaja en el sector público, en el sector privado, en la academia, en los medios de comunicación y el individuo en general.
Y bueno, y todo este conocimiento también buscamos que a partir de ese conocimiento la gente se conecte, cree redes y a partir de la conexión que se genera, también genere proyectos y acciones puntuales para combatir el cambio climático y que eso finalmente se convierta en proyectos que podamos desarrollar desde nuestro barrio, en nuestra casa, en el sector público, en el sector privado, en las universidades, en los medios de comunicación y que finalmente todos desde el rol que cumplamos en nuestra sociedad y en nuestras ciudades podamos ser parte de la solución. Eso es. Bueno, quienes quieran conocer un poco más al respecto, Juli, ¿dónde podrían ir a buscar más información sobre Low Carbon Cities? Nos pueden buscar en redes sociales, estamos en todas las redes sociales como Low Carbon City y en la página web lowcarbon.city. Perfecto, ya saben pues a todos aquellos ciudadanos que estén interesadas en los temas de cambio climático y de cómo la propia ciudadanía puede hacer algo al respecto, los invitamos a que visiten Low Carbon Cities y que se sumen a esta cantidad de personas que estamos convencidos de que el mundo tiene urgencia de cambiar. Gracias, Juli, por esa presentación de Low Carbon Cities. Bueno, entonces voy a empezar a darle lectura a nuestra columna. Repito, en el portal Quién y Qué la pueden encontrar bajo el nombre de este mismo conversatorio y es ¿qué nos dice el nuevo inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá? Leo entonces. El mes pasado, sin gran cobertura mediática, fue publicado el nuevo inventario de emisiones del área metropolitana del Valle de Aburrá. Para sorpresa o molestia de muchos, este concluye que las fuentes fijas, es decir, las industrias, aportan solo el 9% de la contaminación por PM2.5. Recordemos que el PM2.5 es el contaminante crítico que hemos estado siguiendo en los últimos años, mientras que las fuentes móviles, es decir, el transporte, aportan el 91%. Este tipo de inventarios reúne datos tomados en un área geográfica y en un intervalo de tiempo determinados, donde se caracterizan y consolidan las emisiones de los contaminantes atmosféricos partiendo de las fuentes que los producen y del tipo de contaminante que se genera. Con este nuevo inventario de emisiones, el área metropolitana tiene insumos para tomar mejores decisiones y puede implementar, evaluar y ajustar los programas y medidas de control que están encaminados a gestionar la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Por ejemplo, el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, el famoso PIGECA, y el Plan Operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica, el llamado POECA. En la actualización del inventario correspondiente al año 2018, se buscó fundamentalmente conocer el desempeño de los planes de gestión del aire, al evaluar el comportamiento de las variables productivas y de transporte durante el año y saber si en efecto las medidas empleadas se traducen en mejoras en el aire. Voy a dejar hasta aquí un momento la lectura para que Juli, tú nos, digamos, complementes la idea de por qué es importante que estemos haciendo este tipo de estudios periódicamente. Dani, yo creo que podemos empezar como a hablar de primero un inventario que tiene o para qué le sirve al área metropolitana, a nuestros municipios del área metropolitana tener un inventario de emisiones. Un inventario básicamente, pues por ponerlo en términos muy prácticos, un inventario nos ayuda a saber cuáles son las fuentes de contaminantes que afectan la calidad del aire, pero también las fuentes de contaminante que generan el cambio climático, ¿cierto? O sea, por ponerlo en términos muy simples. Y si nos dedicamos, por ejemplo, aquí a mirar puntualmente el tema de calidad del aire, sería muy valioso que retomáramos un pedacito del PIGECA, que recordemos que es el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, que se creó desde hace, yo creo que ya son desde el 2017, creo, y que tiene un horizonte al 2030, que es, digamos, como un instrumento de gobernanza metropolitana que si bien se lideró desde el área metropolitana, se construyó con muchos actores que hacen parte pues de esta gobernanza metropolitana y que pues que estuvo incluso sometido a la participación
participación ciudadana y que busca la descontaminación del área del Valle de Aburrá. Y en ese instrumento quedó contemplada como un aspecto, pues un componente que habla de generar la apropiación del conocimiento científico. Y una de esos componentes es justamente generar estos inventarios para que podamos tener más datos y podamos tomar mejores decisiones sobre la afectación de la calidad del aire y que esas decisiones obviamente estén fundamentadas en datos. Pero esos datos, y como lo dice muy bien ese componente del PIGECA, buscan la apropiación del conocimiento científico. Y para poderse apropiar de ese conocimiento científico, pues tenemos que entender muy bien para qué sirven esos datos que nos están dando ahí. Entonces yo creo que ese primer planteamiento que tú haces ahí, que estás leyendo y que estás contándonos, es fundamental entender esas dos cosas. Primero, que contamos con esa herramienta de gobernanza metropolitana y que tiene un horizonte al 2030, que tiene unas metas puntuales por sector, que nos dice cómo debe descontaminarse nuestra área metropolitana, pero que también nos dice que es indispensable generar datos. Entonces, este nuevo inventario nos está dando eso, una información, unos datos para saber cómo vamos a tomar mejores decisiones. Y que si lo trasladamos pues al tema ciudadano, ¿y por qué nos debe importar? Es porque si tenemos más datos vamos a tomar mejores decisiones. Eso yo creo que es como un primer análisis pues para los que no tenemos que ser técnicos ni saber exactamente los datos científicos que nos pueda dar ese inventario. Perfecto. Para que todos sepan, este no es un documento secreto, ¿sí? No es que nosotros pues lo leamos a escondidas. Cualquier ciudadano puede consultarlo. Escriben en Google Inventario de Emisiones Atmosféricas 2018 y les aparece el documento en PDF, un documento largo, muy apropiado para ñoños, pues que nos gusta sentarnos a leer esto. Y cabe anotar también que el inventario de emisiones atmosféricas mide 8, déjenme yo cuento 2, 4, 6, 8, 9 contaminantes atmosféricos diferentes, ¿sí? Voy a nombrarlos para que sepan que no es únicamente el PM2.5, se mide carbono, óxidos, ¿cómo se llama esto, Juli? Óxidos nitrosos, NOx, sí. Óxidos sulfurosos o sulfúricos, no, deben ser sulfurosos, SOX, se miden los compuestos volátiles orgánicos, el material particulado de 10 micras, el de 2.5 micras, el de 1 micra, ya lo estamos midiendo, y otra categoría que es los NMVOC, que son los compuestos volátiles orgánicos que después se transforman en otra cosa. ¿Tú conoces ese término, Juli? Sé que es un componente más de material que está en el aire, pero Dani, además de esos que estás mencionando, el inventario también tiene adicionalmente otras fuentes que son, como decía antes, las que generan cambio climático o los gases de efecto invernadero. Y yo por eso hacía como la aclaración de las dos cosas, que este inventario es interesante de diferenciar, que nos da datos para medir la calidad del aire, pero por otro lado también nos da datos para medir cómo nosotros estamos contribuyendo o con esos gases estamos contribuyendo a la generación de cambio climático. Entonces, digamos que tenemos dos datos interesantes, los que nos sirven para gestionar la calidad del aire y los que nos sirven para el tema de cambio climático. Pero hoy en esta conversación nos vamos a enfocar únicamente en esos que sirven para la gestión de la calidad del aire. Perfecto. Le pido al controlador que nos ponga el pantallazo que estoy poniendo aquí para que vean cómo es, ¿cierto? Estas son las gráficas que obtenemos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo evalúan en el caso de las emisiones industriales, cómo se va evaluando, ¿sí? Cada uno de los componentes y los colores corresponden a los diferentes subsectores industriales. El textil, el de la construcción, ¿cierto? Entonces, de verdad, para los gomosos, para los que aún no estén familiarizados con esta herramienta, los invitamos a que busquen el informe y hagan su propio estudio, sus propios análisis
en este artículo que escribimos con Juliana, pues no buscamos imponer nuestra verdad, no decimos que lo que nosotros decimos esa sea la verdad, son nuestras conclusiones a partir de nuestro análisis. Precisamente entonces continúo leyendo la columna, porque aquí ya vamos a entrar a esbozar algunas de las conclusiones que salen de nuestra lectura del informe. En primer lugar, ya lo habíamos dicho ahorita, sabemos que de toda la contaminación por PM2.5, según el inventario, 9% viene de las industrias y 91% viene de las fuentes móviles. Esta afirmación ha causado cierta polémica. Recordemos que hace algunos meses incluso el alcalde de la ciudad salió como a criticar esta idea que hay de que los automóviles y el transporte en general contaminan mucho más que las industrias. Y pues cabe anotar que este inventario de alguna manera contradice las afirmaciones del alcalde, porque comparándolo con el inventario anterior, que databa de 2016, nos dice que las fuentes móviles son aún más contaminantes, ¿cierto? Continúo entonces con la lectura y nos dice así: a pesar de que cada actualización del inventario de emisiones tiene mejoras e incluye elementos no considerados antes, al contrastar la versión de 2016 con la más reciente, es posible resaltar algunos resultados. Vamos a leer 6, 7 conclusiones que sacamos de ahí. La primera: las emisiones anuales de PM2.5 asociadas a fuentes móviles aumentaron más del 66% con respecto a la última actualización del inventario, pasando de 1.500 toneladas a 2.600 toneladas. Esto pone en evidencia que las medidas de control y vigilancia a esta fuente no están siendo del todo efectivas y requieren mayor atención. Juliana, ¿qué podríamos decir sobre esta primera conclusión? A mí me surge, por ejemplo, una conclusión, digamos, obvia, y es que en Medellín, el Valle de Aburrá, entran cada año más o menos 40.000 carros nuevos y 40.000 motos nuevas, o incluso 50.000 motos nuevas, ¿cierto? Entonces me parece evidente que a medida que el parque vehicular sigue incrementando, si sigue aumentando, pues es obvio que contamine más y entonces por eso tienden a subir las emisiones. ¿Qué observaciones tienes tú sobre esto, Juliana? Dani, esa puede ser una buena observación. Sin embargo, creo que todavía tenemos unos problemas que son estructurales con las fuentes de emisiones, especialmente las que más emiten. Yo me puse a hacer un ejercicio con los datos que muestra el inventario y encontré que, por ejemplo, a ver, el inventario nos dice que que de todos los vehículos que tiene el parque automotor, que son más de 1.500.000, el 54%, más del 54% son motocicletas, que eso es pues imagínate el porcentaje, y el resto, perdón, de los cuales, a ver, me enredé un poquito. Tenemos más de 1.500.000 de vehículos, de los cuales 54 son motocicletas y 38% automóviles. Automóviles son 38. Y el restante, que son más de 7%, son el resto. Y entonces en el resto tenemos camiones, volquetas, taxis, autos de servicio especial. Y si yo sumara todo ese 7% a lo que corresponde en PM2.5, eso me da 91.9%. O sea que solo el 7% del parque automotor genera el 91% de PM2.5. Entonces imagínate, Dani, o sea, solo pensando en ese 7.17% de las soluciones que se podían crear, no se están todavía abordando. Entonces esa podría ser de pronto una de
de las explicaciones por las cuales esta cifra todavía está tan alta. Y nosotros, pues lo que mencionamos en la columna es que sí, en el artículo es que esto pone en evidencia que esas medidas de control y vigilancia todavía están por revisar, pero es porque efectivamente los camiones y volquetas siguen circulando, porque todavía los procesos de chatarrización están en proceso, porque pues, y sería muy interesante conocer desde justamente el PIGECA que hay acciones puntuales para esto, cómo va ese proceso, cuál va a ser la aceleración que se le va a dar justamente cuando ya tenemos un inventario que nos muestra que eso no está pasando. Entonces, bueno, yo ahí como que la conclusión que sacaría es que, o sea, si en el 7% del problema está más del 90% de la solución, tenemos una oportunidad gigante de solucionarlo. Porque Sin pareciera contar, que el público, digamos, el problema está concentrado en menos vehículos, entonces es más fácil de abordar. claro, pero sabes una cosa, Dani, esto, si solo hablándolo en términos de PM2.5, que es lo que está directamente asociado a la calidad del aire, porque si hiciéramos el mismo ejercicio que te acabo de contar, pero aplicado a los gases de efecto invernadero, que son los que generan cambio climático, todo esa descripción que te acabo de dar cambiaría completamente, porque serían entonces los autos, los Los que más vehículos, contaminan. Pero no los me chives porque ahorita vamos a abordar ese tema de que no todo es PM2.5, justamente porque la segunda conclusión que sacamos en este artículo puede ser, digamos, un poco contradictoria con algo que incluso yo afirmé. Ahorita dije que el parque automotor seguía creciendo y por eso contaminábamos más, pero ojo que, voy a leer la segunda, hubo un incremento del parque automotor de más del 20% para un total de 1.550.000 vehículos, entre los que se encuentran principalmente motocicletas con el 54% y automóviles con el 38%. Sin embargo, y ojo que esta es como una de las sorpresas, las emisiones aportadas por estos vehículos anualmente disminuyeron. Es decir, hay más motos y más carros, pero están contaminando menos. ¿Mm? ¿A qué se puede ver Exacto. esto? Esto puede tener una relación con una mejora de las tecnologías y los combustibles. Sabemos, pues, que en los últimos 4 o 5 años el combustible que entra a la ciudad, que nos manda principalmente Ecopetrol, tanto el diésel como la gasolina, ha mejorado notablemente, ¿cierto? Y es por eso, probablemente, que los vehículos, motocicletas y automóviles, pues están contaminando menos, aunque hayan más. No obstante, continúo leyendo, no debe olvidarse que son estos vehículos los principales causantes de la congestión vial, la cual redunda en problemas de movilidad y mayores emisiones por parte de todos. Entonces quiero explicar esto último, porque a partir de este argumento mucha gente podría pegarse y decir, si ve, es que los carros no son el problema, es que las motos no son el problema, deberían quitar el pico y placa, deberían dejar de echarnos la culpa a los automovilistas, etcétera, porque el problema está en otra parte. Esa es, digamos, la conclusión intuitiva que uno podría sacar de esto. Pero dos cosas, primero me voy a referir en términos de movilidad y Juliana nos va a hablar en términos de los demás contaminantes. Sí, digamos que los carros no contaminan tanto entonces, pero dado que son el 40% del tráfico que hay y las motocicletas el 60, casi el 60%, ¿sí? Es obvio que son estos vehículos los responsables de la congestión vial. Entonces, por un lado, puede que los carros, digamos, ese futuro hipotético en que todos los carros sean eléctricos, yo he puesto varias veces este ejemplo, suponga usted, imagínese cualquiera de los tacos que sufrimos en Medellín, cambia absolutamente todos los carros por vehículos eléctricos. ¿Mejora la movilidad? No, en absoluto, porque sigue siendo la misma cantidad de vehículos utilizando el mismo espacio. Entonces, puede haber unas mejoras y pues las celebramos en términos de contaminación, pero no hay mejoras en términos de movilidad. Además, cabe decir que mientras más congestionada esté la ciudad, más despacio circulan todos los vehículos, obvio, y mientras más despacio circule un vehículo,
más contamina, ¿sí? Porque es el motor ahí en una combustión, digamos, incompleta, que contamina más. Esto pues desde el punto de vista de la movilidad y de cómo la misma congestión genera más contaminación. Pero además viene lo que quería decir Juliana, y es que no debemos pensar únicamente en términos de PM2.5 porque el cambio climático está asociado a otros contaminantes. Adelante, Juli. Claro, y es lo que mencionaba Dani del ejercicio que les contaba anteriormente. O sea, si mediéramos la contaminación solo en términos de material particulado, que es el que se mide con el PM2.5, pues diríamos, no, entonces estamos muy bien. Si el indicador fuera solo eso, diríamos, listo, ¿no? El problema es entonces de los camiones y las volquetas y ya, solucionémoslo ahí. Pero justamente el trancón, como lo decías, pues hace que esté más tiempo la combustión del vehículo y eso entonces genera otros gases, que son los gases de efecto invernadero, que eso sí aumentaron. Y en el inventario nos muestra que hay una participación muy importante del vehículo privado, que es el que más genera estos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases como que tenemos que pararle bolas también, Juli, en términos de cambio climático? Bueno, los más representativos son el dióxido de carbono y el metano. Y me falta uno que mide el inventario, déjame que lo tengo aquí, que creo que es ay, se me escapa, pero bueno, ahorita me acuerdo y lo menciono. Bueno, entonces efectivamente dentro del inventario de emisiones ustedes pueden encontrar esta gráfica, esperemos que el máster nos la ponga, donde vemos, digamos, la distribución de cuánto aportan, no sé si se ve tal vez muy pequeñita, permítanme, yo le hago un zoom, ¿sí? Tal vez ahí está mejor. Entonces vemos precisamente, como pueden observar ahí, que si bien los automóviles, que son el azul clarito, aportan, digamos, poco en términos de PM2.5, lo cual es la disculpa de la gente para decir, si ve que es que no contaminamos, fíjense en los demás contaminantes. Por ejemplo, que son los óxidos de azufre, que también son un contaminante crítico. Ahí aparece, los vehículos aportan casi la mitad, ¿sí? Solo los automóviles, igualmente en el carbono o en los óxidos nitrosos. Entonces, Óxido nitroso, se me escapaba, Dani. el Dióxido de óxido carbono nitroso. y óxido nitroso. Uh-huh. Entonces, como ven, compañeros que están siguiendo aquí la transmisión, espérate, yo dejo de compartir ya esto, no debemos pensar únicamente en términos de PM2.5, esto es un problema integral, ¿cierto?, que va más allá del PM2.5 y pienso yo también, y esto es un mensaje, pues tenemos que dejar de sacar disculpas para intentar mantener los viejos modos de movilidad. Tenemos que ser conscientes de que si no estamos contaminando con PM2.5, entonces estamos contaminando con carbono o con óxido nitroso y el problema sigue siendo el mismo y es que estamos poco a poco destruyendo nuestro hábitat. Continuaré con la siguiente conclusión que sacamos. Leo, al igual que en la anterior versión, a pesar de que hay menor cantidad de camiones en el Valle de Aburrá, estos vehículos son los que mayor aporte hacen a las emisiones de las fuentes móviles. Esto se explica porque su antigüedad es mayor a la del promedio de los otros vehículos que fueron considerados. A los camiones le siguen las volquetas y los buses especiales como mayores emisores de PM2.5. Les voy a mostrar también esa gráfica. Por favor, el máster, a ver, que ya no es esta, es la que sigue. Esta gráfica es la que nos muestra entonces cómo están distribuidas los aportes en PM2.5, aquí sí, por parte de los diferentes vehículos. Como pueden ver, pues los camiones, estamos, creo que en cuántos camiones estamos en el Valle de Aburrá, tenía el dato eran como 6.000, 7.000, las volquetas, los buses de servicio especial, e incluso miren que los buses de transporte público aparecen solo con un 1.2%. Entonces aquí hay sorpresas, Juli. ¿Qué podemos opinar sobre esto? Que yo creo que a medida que se popularice este gráfico,
va a generar pues como muchas discusiones y polémicas. ¿Por qué nos aparecen los buses tan bajitos si siempre nos estamos quejando de los buses chimenea? ¿Sí? ¿Qué podemos decir? A mí también me sorprende, pero vale la pena como que tengamos esta discusión en público. Dani, yo creo que esto lo que debería servir es para acelerar las acciones que ya están planteadas en el PIGECA. Y esas acciones también están muy ligadas a temas de negociaciones con el gobierno nacional, sobre todo para temas de chatarrización o de conversión, y enfocarse mucho más en estas tres fuentes que tú estás mostrando y que, como lo decíamos al inicio, son menos del 7% del parque automotor. Uno pensaría que ahí están las soluciones más simples, pero también hay que pensar en los aspectos económicos que hay detrás de esas soluciones. O sea, hay familias que dependen enteramente de digamos, su vocación económica depende de estos, pues, o del transporte en estos medios. Entonces, ese factor también es muy importante, que hay detrás de ese factor o cómo se solucionan esos, porque eso no depende únicamente de un gremio, sino de soluciones particulares de cada uno de los propietarios. Entonces, Exacto, es el caso. Adelante, Juli, perdón. facilitar el acceso a la transición de nuevas fuentes o encontrar también tecnologías que faciliten esa conversión. Por ejemplo, nosotros tenemos en Medellín una innovación que le está dando la vuelta al mundo, que ya fueron reconocidos por el C40, por ejemplo, como una de las innovaciones mundiales para descarbonizar las ciudades, que son unos chicos que convierten automotores, camiones, carros normales y bueno, cualquier automotor en un automotor eléctrico sin necesidad de comprar uno nuevo o chatarrizarlo. Y ellos se llaman energía vectorial. Le están dando la vuelta al mundo, los están franquiciando en Brasil, en Centroamérica, y nosotros que los tenemos aquí en Medellín ni siquiera los hemos mirado. Entonces, ese tipo de cosas abren un panorama también muy grande a innovar, a poder encontrar otras alternativas y otras salidas que no son tan costosas para nuestra región y que sería muy valiosas, que empiecen a jugar un papel importante en la mesa y que se puedan reconocer dentro del PIGECA, porque las acciones que están puntualizadas en el PIGECA pues todavía no están funcionando y este inventario es un ejemplo. Ahora, hay que reconocer que este inventario tiene una fecha del 2000, o sea, se hizo durante el 2018 y se publicó en noviembre del año pasado. Es decir, que, pues, ¿cuánto ha pasado desde entonces, desde que se hizo el inventario? Y puede que ya hayan algunos avances. Y también hay un dato curioso en la elaboración del inventario, y es que si se tuvieran en cuenta todas las fuentes que existen en temas de movilidad, dice en algún momento del inventario al final, cuando se habla de digamos, de las cosas que no son de las limitaciones, por ejemplo, del inventario, que eso es muy importante que se reconozca ahí, que no todo es perfecto y que tiene muchas cosas por mejorar. Y en las limitaciones dice que hay 70 subcategorías vehiculares, o sea, aquí estamos viendo solo las más importantes, pero hay 70 subcategorías, o sea, si tuviéramos esas 70 subcategorías y se hiciera una estadística significativa por cada contaminante, o sea que serían al menos 6, se requerirían más de 5 años para hacer un estudio muy juicioso, pero eso es imposible hacerlo. Entonces, puede que esos datos estén más actualizados, puede que haya información nueva, puede que hayan políticas actualizadas desde el PIGECA, acciones nuevas, pero no las conocemos. Y ahí le hago como un eco a lo que tú mencionabas al principio, que es que no se tuvo mucha comunicación de este inventario. Pero yo creo que el área sí está un poquito en deuda en dar mucha más información y en generar más comunicación sobre este tema, pero sobre todo en generar mucha más comunicación de qué está pasando con el PIGECA, porque esto es un tema de interés metropolitano, pero de interés de muchos actores, y ahí lo conecto con el tema de estos emprendedores que ya son reconocidos internacionalmente.
podemos tener la solución en nuestra nariz y no sabemos, pero si comunicáramos más, de pronto habría muchas más opciones para atacar ese o enfrentar ese 7% que nos compete tanto en este momento. Sí, al respecto de algo que decía Julia al principio, hay que entender, porque mucha gente dice, ay, entonces paren todos los camiones y son los que más contaminan, o paren todas las volquetas. Y yo quiero abordar ese tema porque las soluciones no suelen ser tan fáciles, ¿cierto? Piense usted en el señor que se gana la vida hace 40 años haciendo trasteos con su camioncito. Este señor no va a tener 500 millones de pesos para comprarse el camión último modelo o el camión eléctrico. ¿Sí? Este señor, además, sucede algo, no es sujeto de crédito. Es decir, si él quiere hacer las cosas bien, va al banco a pedir un crédito para poder comprar su camión de 500 millones de pesos, el banco le va a decir que no, ¿sí? Porque le van a revisar y va a decir, no señor, usted se gana 1,5 millones de pesos mensuales, no le vamos a prestar 500 millones de pesos. Entonces hay que entender que también no se trata simplemente de parar, de prohibir todo, sino que hay que entender que hay unas dinámicas y unas problemáticas sociales detrás. Y recordemos, no está de más, que la sostenibilidad está basada sobre 3 pilares: lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces yo puedo tomar una medida que sea estupenda desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Como por ejemplo toque de queda. Si hacemos toque de queda un año, pues el aire se va a poner de maravilla. Pero ¿y la economía qué? ¿Sí? Y con la economía, ¿la sociedad qué? Entonces, por eso estos temas conviene darles como una mirada integral. Voy a continuar leyendo el artículo, las últimas 3 conclusiones, que aquí vamos a hablar de las fuentes fijas. A pesar de que el número de fuentes fijas aumentó de 1.448 a 2.138 fuentes, ¿sí? Las toneladas de PM2.5 anual disminuyeron en un poco más de 28% para este último informe. Podría inferirse que las medidas implementadas para el control y vigilancia de las fuentes fijas están arrojando resultados positivos. Es decir, al parecer, en temas industriales está mejorando, ¿cierto?, en temas de emisiones de PM2.5. Sin embargo, y esto es de las preguntas que habrá que hacerle al área metropolitana y a los realizadores del inventario, es curioso, y varias gente nos lo señala, que haya más fuentes de emisión, pero contaminen menos, ¿sí? O sea, pasamos de 1.448, digamos, chimeneas a 2.138 chimeneas, pero contaminan menos. Ahí hay una duda legítima que varias personas han expresado. Pero ojo, todavía hablando de las fuentes fijas son las responsables de 76% del PM10. ¿Listo? Entonces tenemos otro contaminante, el PM10. Recordemos que el 10 se refiere a micras, es una partícula pequeña, pero más grande que el PM2.5, que también afecta a la salud, que no le hemos parado tanta bolas, pero en realidad las industrias son responsables del 76% de hecho. ¿Sí? Aún con eso, el inventario anuncia que estas emisiones han disminuido, entonces vale la pena entrar a pensar por qué han disminuido, si hay más, si realmente está habiendo mejoras en la tecnología. Es curioso porque también hay gente que ha señalado que el uso de carbón en las industrias en Medellín ha aumentado, entonces ahí sí digamos que podemos hablar de que queda una duda al respecto. Y para terminar con las fuentes fijas, sabemos que el subsector textil, es decir, las industrias textiles, es el que mayor participación tiene en la emisión de los contaminantes en general y lo hace responsable, o la hace responsable más bien, de alrededor de 40% de todas las emisiones del sector industrial. ¿Qué podemos decir de ahí? Que ese sector, lo mismo que decíamos, lo que decía Julia, con el famoso 7% de los vehículos, tenemos identificado bien, encuadrado el problema, entonces requiere y merece medidas estratégicas diferenciales y más aceleradas. A eso iba, Juliana, tu conclusión sobre esto, ¿cierto? Sí, y también Dani, pues es algo interesante que muestra el inventario, pues y que creo que es importante visibilizarlo, es que
Medellín e Itagüí son los municipios que más, y es donde más se concentra la contaminación de fuentes fijas, proveniendo pues de fuentes fijas. Entonces uno pensaría que tomar decisiones diferenciadas en este sentido podría ser muy importante, y ahí es cuando en las medidas, por ejemplo, del POECA, cuando uno ve que un alcalde dice yo no quiero hacer el pico y placa porque es que mi solución no está enfocada a tal razón o mis fuentes son otras, valdría la pena entonces hacerle suma a ese tipo de resultados, y que eso sirva como insumo también para el POECA, que tú bien lo has planteado muchas veces públicamente sobre la importancia de hacer la revisión al POECA. Entonces esto empieza a dar también unas nuevas herramientas para eso. Creo que Juliana se refería particularmente al caso del alcalde de Girardota, que en un momento en la última contingencia decidió no aplicar el pico y placa, pero sí es interesante su punto de vista y merece el análisis porque obviamente la mayor cantidad de contaminantes en Girardota pues no viene de los automóviles, ¿sí? Ya que es un municipio, digamos, suburbano y rural, pero es un municipio también con una gran cantidad de industrias. Entonces también merece, como decía Julián, una reflexión sobre aplicar medidas diferenciales, no solo por sectores o vehículos, sino también por territorios de la ciudad, porque no en toda parte, ¿cierto? O sea, sin duda en Barbosa el problema no son los automóviles, porque hay, en Barbosa vive poca gente y hay pocos automóviles, es diferente a Envigado, por ejemplo, o el Poblado, donde hay una enorme cantidad de automóviles. Aunque Yo Dani, Julián, diré, eh, perdón, que ahí es importante también, pues como para no cometer un error de decir que esas medidas, pues justamente deben ser en el momento del POECA, porque el POECA, como sabemos, sí es, o sea, el aire finalmente los vientos y todo lo llevan a todo el territorio metropolitano, ¿cierto? Pero es más como enfocarse en las medidas o en las medidas de acción o de restricción, eh, también desde el PIGECA, ¿cierto? Que esas medidas sean diferenciadas, haciendo pues la claridad que desde el POECA como busca esa atención, una atención inmediata a la emergencia que estamos viviendo, pues no necesariamente quiere decir que no estén afectados porque una chimenea o un lugar donde se esté generando la contaminación no se afecte pues por la conurbación y mejor dicho, la afectación metropolitana de algo que pueda pasar en un municipio a otro. también es cierto. Sí, porque finalmente la chimenea en Girardota pues termina echándonos humo a todos, ¿cierto? Y Exacto. viceversa, y Uh viceversa. -huh. Bueno, voy a terminar ya como, esas eran como las principales conclusiones. Como ven, pues hay algunas dudas que quedan y eso es válido, ¿cierto? Insisto, aquí no estamos pontificando, no somos los poseedores de la verdad, pero sí estamos basándonos en un estudio que tiene un rigor técnico, pero que no por eso es indiscutible, ¿cierto? Todo estudio científico puede y debe ser discutido. Termino entonces leyendo como los párrafos ya de salida de nuestro artículo. La actualización del inventario de emisiones permite que los tomadores de decisiones asignen de una mejor forma las responsabilidades de la contaminación y se focalicen en implementar medidas de reducción en las fuentes que tienen mayor incidencia en la calidad del aire del Valle de Aburrá, lo que nos ha estado diciendo Juliana todo este tiempo. La información revelada en este informe no puede ni debe quedarse en el papel. Tiene que servir para hacer una evaluación juiciosa de la pertinencia de las estrategias de control de contaminación atmosférica y la creación de nuevas estrategias que permitan seguir gestionando adecuadamente el aire en el área metropolitana. A mí me parece importante esto, Juliana, porque de alguna manera en la cabeza de la gente y de muchos mandatarios, prácticamente la única forma que tenemos, la única estrategia es el pico y placa. ¿Sí? Y justo hoy, de casualidad, me encontré leyendo el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana de 2009, ojo, de 2009, y decían que el pico y placa era una medida solo parcial,
que eso no podía durar toda la vida, que había que empezar a buscar otras alternativas, y eso fue hace 11 años, y todavía seguimos casi que dependiendo del odiado pico y placa para poder controlar la contaminación. Juli, ideas de qué otro tipo de estrategias entonces nos pueden permitir gestionar mejor esto. Dani, pues más que ideas, o sea, ya si uno se pone a hacer la contabilidad de todos los foros de movilidad o los eventos que se han hecho sobre movilidad sostenible, o sea, hay tantas cosas que ya existen y que están inventariadas, pero yo le creo mucho al PIGECA porque es un instrumento que tiene ya, o sea, ya están planteadas muchas cosas, por ejemplo, las zonas de aire protegido, ¿cómo se llaman? Zonas de emisiones, ¿cómo Zonas es? de aire protegida. Zonas de aire protegido, exacto. Ese tipo de iniciativas son tan valiosas y tan importantes y que lo que requieren es voluntad política, pues, y que requieren, pues, obviamente mucha cultura ciudadana y apropiación ciudadana para que funcionen, A mí me pero eso, parece interesante justo esa que mencionas porque precisamente va hacia eso, ¿cierto? Cojamos territorios específicos de alta contaminación y apliquemos, o sea, y utilicémoslos también como laboratorio, ensayemos ahí qué puede funcionar y qué no. Pues de entrada se mejora la calidad en un sector que está muy contaminado, en el caso de la SUAP del centro, pero además de ahí podemos sacar ideas y herramientas o estrategias que nos sirvan para aplicar en otras escalas, ¿cierto? claro, el tema de de la transición de combustibles, pues que tengamos mejor combustible es muy importante en nuestro territorio, pero ¿qué tal si más bien empezamos a cambiar el chip y esta pandemia nos está mostrando también algunos ejemplos? ¿Qué tan importante es la movilidad en la vida cotidiana? ¿Qué tan necesarios son Los los desplazamientos que hacemos todo el tiempo. Exacto. Yo, por ejemplo, estoy feliz porque en esta época está más disminuido el tráfico, entonces puedo ir más tranquila en la bicicleta y me han insultado menos, me han tirado el carro menos. Es más, siento una solidaridad más grande desde los conductores que me dan paso, no sé si es que esto nos tiene más sensibles a todos y pues no falta también el que me ha tirado el carro, pero pensando en términos de desplazamientos, esta época nos ha obligado también a pensar qué es lo necesario en términos de desplazamiento. Sí, Pero Juli, ahí, dale, termina. más que pensar en qué soluciones se me ocurren, es más bien es todas las soluciones que ya tenemos disponibles y que ya están en planes, Empezar hagamos. a aplicarlas, de Y acuerdo. que el PIGECA, por ejemplo, tiene un componente de comunicaciones y yo lo estoy viendo. O sea, es como que ya se hizo el plan, se acabó la administración pasada y dónde está, dónde sigue, cuál es la continuidad. Ahí todas los actores, digamos que nos movilizamos de alguna manera, estamos también a la expectativa, porque esto no es una cosa del gobierno, esto es una cosa de todos. Yo como ciudadana y como representante de la sociedad civil estoy a la expectativa y estoy también como dispuesta pues a ayudar a movilizar y a comunicar. Y es muy valioso que no se pierdan esos ejercicios para que den continuidad y ya hubo una inercia, esa inercia no se puede perder. Y lo que también mencionaba ahorita, o sea, hay un talento local aquí, por ejemplo, a mí me sorprendía estos días escuchando a los chicos de energía vectorial que ya van a franquiciar esta solución de conversión de vehículos pues, y automotores a eléctricos en Brasil. Y aquí ni siquiera hemos hecho el primer piloto público, pues eso me llenaba como pues de mucha idealización de que qué bueno que se pudiera hacer algo similar acá. Eh, Yo, Juli, de estas ideas que hablas, en primer lugar, vamos a buscar a estos amigos de energía vectorial, se llama. ¿Sí? sí, Vamos a buscarlos, vamos a intentar hacer también un foro con ellos para que cuenten cuál es esa tecnología, me parecería muy interesante. Y segundo, mencionaste algo fundamental también, es que esta cuarentena, esta pandemia, por lo menos tiene que habernos enseñado que hay una cantidad de desplazamientos que hacemos diariamente que son innecesarios, ¿cierto?
A mí me rinde mucho más el tiempo ahora porque puedo atender más gente sin necesidad de desplazarme a través de estos medios digitales. He hablado con grandes empresas, por ejemplo, Sura, esta semana, que están ya implementando unos modelos masivos de teletrabajo o de, digamos, trabajo semipresencial. Entonces yo creo que ahí van apareciendo con nuevas soluciones que fíjense que son de diferentes tipos. Lo de la SWAP es cómo aplicamos en un territorio una cosa, lo de energía vectorial es un tema netamente, digamos, de reconversión tecnológica, y lo de la flexibilización horaria es un tema más como de logística de ciudad, de cómo nos organizamos. También, como decía Julia ahora, soluciones están todas ya listadas, el PIGECA contiene como 100 acciones, entonces no es de ponernos a inventar cosas nuevas, sino de listo, empecemos. Bueno, creo que es injusto decir empecemos porque muchas cosas ya se han empezado. De hecho, tenemos el PIGECA que antes no lo teníamos, pero también hay que decir que ya empezó durante el periodo pasado a verse una pequeña reducción en la acumulación total de PM2.5 en nuestra atmósfera, de modo que sería injusto decir pues como que empecemos. Ya empezamos, pero yo creo que el verbo es aceleremos, ¿sí? Porque el planeta no nos va a esperar toda la vida y los pulmones tampoco. Voy a terminar con los últimos. Dime, Juliana. Bueno, no, yo quisiera como también hacer como un reconocimiento a que cada vez que se hace un inventario mejora, y si uno compara el inventario del 2016 con este, hay cosas muy positivas, o sea, se evalúan nuevas fuentes, está validado por expertos internacionales. Por ejemplo, hay una señora que es una experta pues internacional de gran renombre en evaluación de inventarios, y ella estuvo validando y acompañando el proceso. Bueno, hay un montón de cosas positivas, pues que si bien no es perfecto y que se puede mejorar y que hay limitaciones, yo creo que es muy importante saber que tenemos datos y que hay puntos de mejora, pues que se pueden mejorar, pero que tenemos información muy valiosa. Y eso yo creo que hay que reconocerlo también porque siempre tendemos como solo a mostrar lo negativo. Y yo creo que también pues en sentido de información tenemos mucha información muy nueva que va a servirle al territorio para tomar información, para tomar decisiones pues basadas en la información. Y de todo lo que se puede mejorar, yo creo que también es importante hacerle como un llamado a las universidades y al sector, y a los investigadores a que también se sumen a ayudar y a contribuir a que desde la academia se contribuya a llenar esos vacíos, ¿cierto? Porque ya sabemos que estos inventarios, pues desde lo público tienen unos periodos, pero muy bueno que también la academia se conecte a generar más información y a que sea un esfuerzo colectivo desde ese componente del PIGECA que habla de apropiación y gestión del conocimiento, para que todos nos sintamos pues parte de esto, que no sea simplemente una cosa que propicie el gobierno y ya. De acuerdo, no nos podemos esperar sentar a esperar a ver qué dice el alcalde, ¿sí? Está en nosotros también, y como ciudadanos, como empleados, como académicos, como profesionales, poder hacer algo al respecto. Leeré pues el último párrafo de nuestro artículo. Dice así: por último, es importante aclarar que este inventario contiene la información de las fuentes que pueden ser controladas y gobernadas en el territorio. Fenómenos externos como la quema de biomasa presentado en el pasado episodio de contaminación atmosférica. Recordemos pues que hace 2 o 3 meses se presentaban fuertes incendios en el suroeste del país y en Venezuela, y el régimen de vientos los traía, pero no solo hacia Medellín, sino también en Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá y Medellín hubo pues como bastante contaminación. Continuó, o las arenas del Sahara, que recordemos que la semana pasada estuvieron por acá, un fenómeno que por demás es pues maravilloso uno pensar que el desierto del Sahara pasa por acá. Esos fenómenos no tienen incidencia en los datos reportados, pero requieren de un especial cuidado y acción de parte de los gobiernos locales y también del gobierno nacional para su control y vigilancia. En el tema de la quema de bosques, pues no en el tema del Sahara, obviamente, sobre todo cuando los incendios forestales provocados han ido en aumento.
Me parece interesante este último párrafo, Juli, porque efectivamente el inventario no nos da absolutamente todos los datos que necesitamos, ¿cierto? Vivimos pues recientemente esa gran cantidad de quema de bosques y el efecto acá, entonces eso requerirá estudios adicionales o que en el próximo inventario de alguna manera sean tenidas en cuenta también. Es más difícil un inventario porque un inventario coge todo el año y estos suelen ser más, digamos, puntuales de un par de semanas o un mes, pero sí necesitamos también estudiar e informarle a la gente de esto, sobre todo por algo, porque a menudo se empiezan a convertir en excusas de la gente para obstaculizar o para negarse al cambio, ¿sí? Ah, no, es que la contaminación es porque están quemando bosques en Venezuela, entonces yo pues qué voy a dejar de hacer lo mismo que he hecho toda la vida. No, es que eso viene del Sahara, entonces yo por qué voy a dejar de utilizar mi carro para ir a comprar la leche allá a 2 cuadras. ¿Sí? Realmente entendamos que el inventario nos da una información sobre un periodo. Puede haber otros episodios puntuales que ya describimos, pero eso en ningún momento nos quita la responsabilidad como ciudadanos. Quiero, no sé, Juli, si tienes, quieres agregar algo sobre esto para que vayamos despidiéndonos. Ya Eh, completamos 1 hora. por aquí solo de pronto como viendo los comentarios que la gente hizo como en el chat, eh, por aquí alguien nos preguntó que sobre los datos de la maquinaria de construcción y bueno, como solo por precisar, pues nosotros no somos los expertos de ese tema, pero si uno lee el inventario que como Dani dijo que está público, ahí precisan que la maquinaria de construcción no se pudo medir en este inventario y no se mide porque no tenemos aparentemente como una regulación que permita tener datos para poder revisar o para poder tener datos de dónde están esas máquinas, quién las tiene, cómo contabilizar pues la información. Eso es el inventario, pero claramente ese es un vacío y lo que hablan ahí es las posibilidades de cómo en un eventual inventario futuro se podría medir. Creo El que inventario es una herramienta que tiene que seguir mejorando, es cierto, eso no está inventado del todo. Aquí, digamos, y lo voy a decir y lo voy a repetir, eh, de todas las ciudades colombianas somos los que mejor monitoreamos el tema, los que más conocimiento del tema tenemos, pero aún así todavía nos falta hacer inventarios mucho más rigurosos, más completos, y nos falta todavía muchas más estaciones de monitoreo, ¿sí? Pero por eso decía ahorita, ya empezamos, necesitamos es acelerar, ¿cierto? Mm, Antes de despedirnos, quiero hacer un par de invitaciones. En primer lugar, pues recuerden que ya hemos hecho una serie de conversaciones de temas diferentes de sostenibilidad, de creatividad, de diversidad. Entonces los invito a que busquen en mis redes sociales, ¿cierto? Es Daniel Carvalho en Facebook, Daniel Carvalho también en YouTube o Davalo en Twitter e Instagram para que vean allá, ¿cierto?, los diferentes foros y charlas, que creo que ahí hay un material pues muy bueno, sobre todo que yo procuro siempre invitar a gente que sabe mucho más que yo, entonces no es para escucharme hablar a mí, sino para que escuchen hablar a los que saben. Y segundo, y yo creo que esto es de total pertinencia con lo que estamos discutiendo hoy, este sábado, es decir, pasado mañana, en la plenaria del Consejo de Medellín, el área metropolitana va a presentar su plan de gestión, es decir, el plan de gestión del área es el plan de qué va a hacer en estos 4 años, pues por supuesto siendo el área, la autoridad ambiental, la que lidera el tema de la lucha contra la contaminación atmosférica, la que encarga los inventarios de emisiones atmosféricas, la que diseñó y digamos, controla la ejecución del PIGECA, pues es muy importante que todos los ciudadanos estemos atentos a qué quedó en el plan de gestión del área para este cuatrienio. Entonces, de verdad los invito, va a estar siempre, como todas las sesiones del Consejo, va en directo por el canal de YouTube del Consejo. Juli, muchísimas gracias por tus opiniones, por tus aportes. Creo que tenemos mucho que seguir hablando y trabajando sobre este tema. Dani, no, muchas gracias a ti y bueno, aquí seguimos. Eh,
tú tienes la comisión accidental y vamos a estar también súper pendiente de esa comisión accidental del aire para acompañarte. Ya tenemos la fecha, lo que pasa es que no la tengo aquí en mente, pero es cierto, y pues, 22 de julio, y sí, vamos a tener la comisión, vamos a instalar la comisión accidental, entonces también allí pues cualquier ciudadano puede asistir, puede tomar la palabra, allí vamos a hacerle preguntas puntuales al área metropolitana y a la Secretaría de Medio Ambiente y a la de Movilidad de Medellín para ver cómo estamos abordando este fenómeno. A todos los oyentes, a todos los espectadores más bien de esta noche, les agradezco por su atención, por sus opiniones. Repito, no estamos pontificando, no somos los poseedores de la verdad, pretendemos dar un análisis serio y juicioso a partir de la lectura que hicimos de este documento. Feliz noche para todas y para todos. Juli, nuevamente muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, chao.